Buenos días chicos, espero que hayan descansado en estas vacaciones distintas que tuvimos este año y a continuación les voy a presentar el video explicativo de los contenidos de esta semana. Recordarles que estamos en la unidad número 1 del fenómeno urbano, en donde en la primera clase definimos los conceptos básicos de la unidad, en la segunda vimos las ventajas y desventajas de la vida en la ciudad y ustedes después tuvieron que hacer una infografía explicando las distintas actividades económicas que se desarrollan en la ciudad y cómo estas contribuyen a la convivencia social. En la clase de hoy el objetivo va a ser relacionar, analizar y evaluar cómo el subdesarrollo en los países repercute en el porcentaje de población urbana mediante elaboración de hipótesis. Es decir, vamos a ver que en los países que se denominan subdesarrollados existe un distinto nivel o porcentaje de población urbana y también las características de esta población urbana son diferentes a las de los países desarrollados. Y eso lo vamos a lograr mediante la elaboración de una hipótesis. En primer lugar, obviamente, es necesario que diferenciemos entre los países desarrollados y países subdesarrollados. ¿Cuáles son las características de cada uno? Las características de los países desarrollados, dice, presentan un crecimiento armónico de los sectores productivos y un elevado nivel de vida, cantidad y calidad de los servicios asistenciales y posibilidades de mantener un alto nivel de consumo, es decir, el acceso a los servicios y la calidad de los servicios en este tipo de países es bastante alto en relación a los países subdesarrollados. Los principales rasgos de los países desarrollados son un crecimiento económico sostenido, un elevado PNB, que es el Producto Nacional Bruto por habitante, una industria tecnológicamente avanzada y un alto nivel de vida. Es decir, son países que en general, tanto en lo económico, en lo tecnológico y en distintos ámbitos de los servicios, por ejemplo, son bastante más avanzados. Características de los países subdesarrollados. Presentan fuertes desequilibrios en su estructura económica, demográfica y social, así como graves deficiencias en el nivel de vida de sus poblaciones. Como les dije, en los países subdesarrollados es mucho más complejo el tema del acceso a los servicios y la calidad de los servicios también es muy diferente a la de los países desarrollados. En los países subdesarrollados, el Producto Nacional Bruto por habitante en general es bajo. El valor de la producción procedente casi exclusivamente del sector primario, es decir, del sector de extracción que ustedes investigaron las clases pasadas. El grado de industrialización es escaso y el sector terciario, anormalmente desarrollado, es poco productivo. Recuerden que el sector primario es de extracción, el sector secundario tiene que ver con ya la transformación de esos productos que se extraen del sector primario o pueden estar relacionados con la industrialización, y el sector terciario que se relaciona principalmente con el comercio y los servicios. El crecimiento de la población es más rápido que el del Producto Nacional Bruto y existe un gran desequilibrio en el reparto de la renta, lo que se traduce en un bajo nivel de vida en general. Ahí se hace la diferencia entonces entre países desarrollados y países subdesarrollados. Recuerden que una de las principales diferencias es, por ejemplo, el acceso a los servicios y la calidad que se entregan en los servicios y el desarrollo de los sectores económicos, ¿ya? Que en los países subdesarrollados predominan principalmente el sector primario, que es el de extracción. Proceso de urbanización en países subdesarrollados. ¿Cuáles son las principales características urbanas de los países subdesarrollados? Y aquí yo les presenté 4 principales. En su guía aparecen más porque en la guía vamos a profundizar un poquito más en el tema. Dice, tienen un crecimiento de la población urbana acelerado. Es decir, que la población dentro de la ciudad o del mundo urbano en estos países es bastante rápida. Sin embargo, su tasa de urbanización es menor a la de los países desarrollados. Tienen menos urbanización, pero su urbanización está siendo más rápida. Recuerden también que vimos en una de las primeras clases que los países subdesarrollados comenzaron a urbanizarse mucho más tarde que los países desarrollados. De ahí a que tengan menores tasas de urbanización, aunque en la actualidad estén creciendo urbanamente muy rápido.
Se produce un proceso de centralización, ya que los servicios tienden a concentrarse en las ciudades de mayor importancia. Otra de las características de la vida urbana en los países subdesarrollados es que tienden los servicios principales a concentrarse en las principales ciudades, ¿ya? Eso dificulta el acceso a los servicios a las ciudades que son más pequeñas. 3. Falta de política de planificación urbana, por lo que las ciudades crecen de forma desordenada. Como les digo, estos países y sus ciudades están creciendo aceleradamente, pero no hay una planificación de este crecimiento, por lo tanto, su crecimiento está siendo bastante desordenado. Se crean zonas periféricas en donde se concentran población marcada por la pobreza y la segregación. Por lo general, en este tipo de ciudades de los países subdesarrollados, se generan en las periferias de las ciudades poblaciones o lugares residenciales que son o que están marcados por la segregación y la pobreza. Se encuentran principalmente en las periferias, en donde la calidad de vida de esas zonas es bastante precaria. Los porcentajes de población urbana en el mundo. Aquí les presenté un mapa en donde aparecen los porcentajes de urbanización por país. Con este color están los países que van del 0 al 25% de urbanización, con este del 25 al 50%, en celeste del 50 al 75% de urbanización y con este más clarito del 75 al 100%. Les marqué los países que tienen menores índices o menores porcentajes de urbanización, que son los que están marcados con este símbolo, ¿ya? No voy a profundizar tanto en este tema porque ustedes después van a tener que analizar este mapa, entonces si se lo explico muy profundamente, finalmente les voy a dar la respuesta y ustedes no van a hacer el proceso de análisis, ¿ya? Pero mencionarles solamente que los que están marcados aquí son los que tienen menores porcentajes de urbanización, ¿ya? Aquí un texto para que realicen ustedes también la reflexión personalmente. Dice: las grandes ciudades concentran en su seno al sector más dinámico de la actividad económica y estancan al sector agropecuario en la mayoría de los países, a excepción de los agroexportadores. Las ciudades no tienen capacidad de recepción suficiente en infraestructura y equipamiento para recibir el flujo intensivo de migrantes expulsados del campo. Es de notar que las migraciones no son únicamente rurales o urbanas, sino también urbanas de ciudades menores a mayores. El flujo migratorio origina una presión cada vez mayor sobre la demanda de servicios elementales de urbanización, de equipamiento escolar, sanitario y otros, que no se pueden satisfacer dentro del marco del sistema capitalista. De esto desemboca una marginación creciente, tanto económica como físico-ecológica, de la mayor parte de la población urbana, que ni tiene acceso a los elementos de consumo urbano controlados por el mercado. Ciudades miserias, favelas, ciudades perdidas, son algunos de los diferentes nombres que cubren la misma realidad, la miseria y la marginación urbana de la mayor parte de la población. El texto se refiere a la urbanización en el subdesarrollo, es decir, en los países subdesarrollados. Y yo les pregunto, ¿qué piensan con respecto a lo que plantea el autor? Es decir, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo con las características que entrega el autor con respecto a cómo ha sido la urbanización en los países subdesarrollados? Tienen que escribir ahí su respuesta en el cuaderno. Finalmente, chiquillos, darles mucho ánimo para este nuevo ingreso a clase de forma virtual. Realizar la guía que voy a subir en la plataforma. Ahí se profundiza en algunos temas, se las voy a explicar a continuación de todas formas para que no tengan duda.
y pueden realizarme las consultas pertinentes durante estos 2 primeros días, lunes y martes es lo posible, para después yo subirles un video como la otra vez de resolución de consultas. Obviamente me pueden seguir preguntando el resto de los días, pero esas preguntas no van a aparecer en el video del día miércoles. Con respecto a la guía, subdesarrollo y población urbana, recuerden que el propósito de la unidad es motivar los estudios sobre la ciudad. En esta introducción se realizan 3 actividades principales: se dimensiona el fenómeno urbano actual en el mundo y en Chile, se reflexiona sobre las causas o motivos que llevan a vivir en la ciudad y finalmente con material gráfico se expresa el significado de vivir en la ciudad. Ese es el propósito que tiene esta unidad número 1 del fenómeno urbano. Para partir la guía les puse esta tabla que se conoce también como tabla SQA, porque tienen que responder con respecto al subdesarrollo y la población urbana, qué saben antes de realizar la guía, qué quiero saber con respecto a la temática que se les está preguntando, y al finalizar la guía que me resuman qué aprendieron de esta sesión. A continuación aparece un texto en donde se profundiza lo que yo les expliqué con el Power, cuáles son las características de los países subdesarrollados y cuáles son las características de su población urbana. Ahí se profundiza, por ejemplo, el tema de las zonas periféricas, también se menciona el tema de la desorganización, cómo están creciendo estas ciudades. Posteriormente, para que ustedes vayan adquiriendo algunos conceptos de la asignatura, saqué conceptos del mismo texto en donde ustedes tienen que definirlos, por ejemplo, Producto Nacional Bruto, centralización, zonas periféricas, segregación social, etc. Y como les dije, aparece el mapa también, en donde ustedes van a tener que analizar este mapa con más profundidad. Dice, según el mapa, ¿en qué continente se concentran los mayores porcentajes de urbanizaciones? Tienen que fijarse en estos países, en qué continente se concentran, y ustedes tienen que poner a qué piensan que se debe esto. ¿Por qué en esos países creen ustedes que la urbanización o los porcentajes de urbanización son más altos? La segunda, ¿en qué continente se concentran los países con menor porcentaje? Es decir, tienen que fijarse en lo que yo les expliqué en el Power, y también a qué piensan que se deba esto. 3. ¿Cómo se encuentra nuestro país con respecto a los porcentajes de urbanización? Es decir, más o menos en qué lugar o en qué porcentaje está ubicado nuestro país y por qué cree que tenemos estos porcentajes, justificando obviamente siempre su respuesta. Y por último, el tema de la hipótesis que se plantea en el objetivo. Teniendo en cuenta los contenidos de la guía y la información del mapa, planteo una hipótesis en torno a la siguiente pregunta: ¿de qué manera crees que impacta el subdesarrollo en el crecimiento urbano? ¿Cómo impacta las características de un país subdesarrollado en cómo crece este urbanamente hablando? ¿Ya? Plantea tu hipótesis en al menos 8 líneas. ¿Ya? Para los que no tengan claro, yo sé que esto lo ven en otras asignaturas, pero de todas formas se lo explico. Una hipótesis, dice, es una suposición hecha por alguien con respecto a alguna situación, un fenómeno particular, la cual podría o no ser comprobada. Y aquí les puse un ejemplo de hipótesis para que ustedes la tengan en cuenta al momento de elaborar la suya. Si nuestra pregunta de investigación es ¿qué está provocando la contaminación en la región metropolitana en los últimos 10 años? Nuestra hipótesis en este caso sería lo que nosotros pensamos que provoca la contaminación en la región metropolitana, es decir, la hipótesis finalmente es la respuesta que uno le da a esa pregunta o a esa problemática. Por ejemplo, para la pregunta que aparece aquí, ¿qué está provocando la contaminación en la región metropolitana en los últimos 10 años? La hipótesis que se plantea es la contaminación ambiental en la región metropolitana se ha visto afectada en los últimos 10 años por el aumento de automóviles, lo que significa un aporte negativo al aire de Santiago y para los habitantes. Ahí se está respondiendo y ahí se está dando una respuesta o una apreciación con respecto a qué causaría la contaminación en la región metropolitana.
Si aún tienen dudas, pueden visitar el siguiente link en donde hay más ejemplos y se les explica también cómo plantear una hipótesis. Obviamente, si tienen dudas también me pueden preguntar a mí. Chicos, como siempre, la fecha para subir sus guías que no son evaluadas es para el día viernes, y como les he repetido en otras ocasiones, las guías que no tienen nota las suben directamente a la plataforma. Que se encuentren bien y mucho ánimo para esta nueva semana.